Esto es De Frente al Campo. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos los presentes por estar, por dedicarle un tiempo a la jornada. Imagino que nos irán acompañando en el tiempo más personas, ¿sí? Tenemos 169 preinscriptos, imagino que varios nos estarán acompañando en YouTube, pero también varios habrán esquivado esta primera charla porque las que vienen son mucho más sabrosas, ¿sí? Seguramente. Ahí estuvimos charlando con todos los disertantes y la intención mía es tratar de ver si puedo agregar valor inicial, ¿sí? Y tratar de no superponer lo que voy a decir con lo que les va a contar los otros presentadores. Así que hasta hoy a la mañana estuve retocando la presentación con la intención de generar un mejor contexto para que lo que viene sea más productivo. Lo que vamos a trabajar concretamente, si me responde el puntero, on-off, hoy estamos con varias cosas, pero eso pasa. A ver si, ahí estamos. Bien, cuando me puse a analizar un poco cuáles eran los desafíos del agro, uno encuentra cantidades, ¿no? Y un montón de indicadores interesantes para analizar la trayectoria del agro, la participación en el producto, en el valor agregado, la cantidad de empleo que genera, las exportaciones, qué tipo de exportaciones, los países de destino, cuánto es la dependencia, la generación de divisas, cantidad de indicadores que van a trabajar varios de los disertantes, ¿sí? Que me parece importante que tengamos arriba de la mesa para tomar decisiones. Pero una de las cosas que me parece a mí que no trabajamos, y un poco lo que voy a tratar de hacer énfasis como para dejar predispuesto, es la concepción de atraer y mantener, ¿sí? Uno cuando pone una empresa, pone un negocio, un emprendimiento, sabe que tiene que, desde el punto de vista teórico, atraer y mantener factores productivos, ¿sí? ¿Qué significa atraer y mantener? Dejar en el negocio que los factores productivos funcionen y mantenerlo y redituarlo a precio de mercado. Si yo quiero contratar a una persona, la tengo que pagar a un precio, a un valor, ¿sí? Además de las condiciones intangibles, que es lo que lo hace la competencia o que es lo que hace otro sector, porque si no lo hago en el mediano, corto, mediano plazo, se me va a otro sector. Lo mismo pasa con el capital, si no lo retorno con una tasa correspondiente, el factor productivo se va, ¿sí? Entonces me parece que el desafío, uno de los desafíos que no trabajamos en el agro y que me parece importante trabajar, por lo menos desde el punto de vista conceptual, es esto de atraer y mantener. Dos menciones concretas, ¿sí? Las personas son tan o más importantes que los recursos físicos y naturales para lograr una tasa de desarrollo económico sostenible. Esto lo menciona CEPAL, FAO, pero cantidad de antecedentes. Y después, desde el punto de vista de las empresas, solo las organizaciones que cuenten con personas más preparadas y comprometidas podrán ofrecer una ventaja competitiva. Sí, y esto no es del año pasado como la publicación de CEPAL y FAO, sino que es de Porter 1990, o sea que estamos hablando hace ya más de 30 años. Entonces, la pregunta que me genera esto es cómo estamos en el agro, ¿no? Si de alguna manera varios aceptan que el factor productivo, persona, talento, ¿sí? Es uno de los elementos más centrales, ¿cómo estamos en el agro bajo la concepción esta de atraerlo y mantenerlo? Entonces, algunos datos me puse a investigar, ¿sí? Y nos ponemos a ver, esta torta es la de afuera 2021 y la de adentro es 2010, esto es Latinoamérica, ¿sí? Y de alguna manera son los puestos ocupados por cada uno de los sectores económicos. El sector agro es el que está, ¿sí? Abajo del todo, el gris, ¿sí? 19,7 en 2020 y pasamos a 17,5 de la masa de gente contratada formalmente en 2021. O sea que proporcionalmente caímos 2 puntos, ¿sí? 2,2 puntos. ¿Qué fue lo que más fue ganando terreno? Obviamente comercio y servicios, ¿sí? Ya también eso está hace rato que la economía va volcando al comercio y los servicios y esos son, de alguna manera, los grandes contratantes, los grandes movilizadores de la economía en términos generales. De acá, de alguna manera, perdimos participación relativa en Latinoamérica. ¿Qué es lo que está pasando en Argentina? ¿Sí? Este es el informe de FADA de hace tiempo. El FADA y varios organismos del agro ya no presentan el indicador del agro en sí, sino que lo presentan en formato campo con esta mirada del agro ampliado, ¿no? Que es todos los proveedores de insumos y servicios, el agro, pero además toda la agroindustria, el transporte, la distribución. O sea, lo que tratan de poner el énfasis cuando dicen el campo es el efecto multiplicador que genera la actividad en términos concretos. Entonces acá, 2 de cada 10 puestos de trabajo formales los generan las cadenas del agro, 1 de cada 9 pesos de recaudación tributaria los genera el agro, 1 de cada 10 puntos del PBI los genera el agro y 6 de cada 10 divisas las genera el agro en Argentina. Y esto es 2022.
Esto es un poco un indicador. ¿Cómo venimos? Si tenemos que analizar retrospectivamente, porque estamos analizando a futuro, de alguna manera el agro, en términos de recaudación y puesto de trabajo, son los dos indicadores que van para atrás. O sea, que va perdiendo participación relativa. Va ganando participación relativa en generación de divisa, en algo de punto del PBI, porque hace 20 años atrás aportaba 0.7 y ahora apunta 1.1, o sea que va mejorando su participación en el PBI, pero va perdiendo en generación de puestos de trabajo y en recaudación tributaria. ¿Cuál es la rueda del empleo que se trabaja? Sí, 3.7 millones de puestos de trabajo formales, eso es toda la rueda del agro, la mayoría, el 35%, sé que allá ustedes no ven, pero se los cuento, 35% de la producción, 25% comercialización, 22% industria, y después transporte, servicios conexos y maquinaria, se reparten de 3 y 7% cada uno. Acá de alguna manera, si vamos al campo y hacemos foco en el dato que tengamos lo más serio posible, el Censo Nacional, si bien tuvo mucha deficiencia en la recolección de datos, el Censo Nacional Agropecuario es un punto de partida, por lo menos para discutir. Lo que plantea el censo es que es 1.7 puestos de trabajo formales por cada explotación agropecuaria. Ese sería el promedio nacional que tuvimos en 2018. 0.7 de ese 1.7 es el productor, es el autoempleo. ¿Sí? O sea que cada explotación agropecuaria hoy en Argentina está generando menos de un puesto de trabajo formal, en términos concretos, ¿sí? En términos promedio. Con el agregado de que 1 de cada 4 explotaciones agropecuarias tiene trabajadores formales registrados. ¿Sí? 1 de cada 4 tiene registrado. Este es el panorama, ¿sí? Una pregunta que me hago y que ustedes seguramente siempre la saben responder mejor que yo es, ¿hay trabajo en el campo? O sea, ¿hay puestos de laburo? ¿Se generan? Seguramente sí, y seguramente no sé, la gente de Macachín, la gente de Pico, te diga, es más, tenemos vacancias que no podemos encontrar. ¿Sí? Hay lugares que muchas veces no tenemos la persona, el talento que ocupe ese lugar. Entonces, ¿hay trabajo en el campo? Mi pregunta es que sí, o sea, mi respuesta es que sí. Y la respuesta de la gran mayoría que conozco es, siempre hay trabajo en el campo. ¿Sí? Y siempre una de las quejas es que no hay gente para trabajar en el campo. Que cada vez se hace más complejo conseguir gente responsable, gente que vaya a horario, que trabaje por el sueldo que está, en las condiciones. Se va tornando cada vez más complejo atraer y mantener en el sector agropecuario, pero también en toda la parte de servicios conexos, que se van volviendo más complejos y que necesitan también talento y personas más formadas en distintas cosas, como dijo recién Roberto, que van evolucionando y que por lo tanto también tenemos ahí un... Entonces, la pregunta es, ¿faltan personas que quieran trabajar? ¿No? Porque uno siempre se dice, no, pero la verdad que nadie quiere trabajar, no se meten en el campo, acá el trabajo es mucho más duro, si uno tiene que estar 24/7, en estacionalidad tiene que trabajar mucho tiempo. Faltan las personas que quieran trabajar y acá es donde se me genera una duda si es realmente el agro o si estamos en un proceso histórico un poco más grande del que estamos percibiendo. Entonces, de alguna manera hay que entender que el mercado laboral es oferta y demanda, ¿sí? Y por lo tanto ahí vamos a tener que trabajar qué estamos ofreciendo y qué está demandando y a partir de ahí qué es lo que estamos llegando a cubrir. Entonces, me puse a investigar, sí, y de alguna manera, fíjense, esto es Colombia, empleadores tienen dificultad para cubrir puestos de trabajo. Europa busca trabajadores, falta de mano de obra cualificada. Estados Unidos, la gran renuncia, cerca de 4 millones de personas renuncian por mes. ¿Sí? El año pasado, 10 millones de puestos de trabajo quedaron vacantes en Estados Unidos. ¿Qué pasa en Argentina? Argentina también tiene problemas de empleo y cada vez más empresas presentan dificultades, según las consultoras de recursos humanos, en encontrar personas, ¿no? Y no es solamente, no sé, AgroToken se me ocurre como un ejemplo de innovación que necesita alguien en inteligencia artificial, blockchain, y se le hace complejo porque la universidad, etcétera, no acompaña ese ritmo y no tiene gente formada específicamente. Me imagino Petrosur, como me imagino Alarcia, que también deben tener gente con necesidades, o sea, puestos con necesidades específicas que no están logrando cubrir o gente o necesidades de capacidades que tampoco están en la zona donde estamos trabajando. Entonces, ¿cuáles son las tendencias globales, ¿sí? De alguna manera, cerca del mercado laboral? Primero, esta concepción de que antes teníamos un trabajo de por vida, eso ya imagino que la mayoría que estamos acá presentes saben que no es más así. ¿Sí? Antes, no, mi viejo, mi abuelo, seguramente el de ustedes, seguramente Souto, eligió un laburo, ¿sí? Y ese era el laburo que le iba a dedicar su esfuerzo, su vida, y compatibilizaba mucho, ¿sí? con todo ese sentido. Hoy
la mayoría de los jóvenes va a trabajar entre 5 y 8 trabajos en los primeros 15 años de su vida laboral, ¿sí? Y la tendencia va cada vez más rotación. Esto hay que analizarlo porque es una cuestión. Larry Irigoyen seguramente el tema rotación lo debe tener como un indicador interesante para armar, ¿sí? Entonces, acá hay nuevas actitudes de los jóvenes que entran al mercado laboral, ¿sí? También hay expectativas laborales distintas a las que teníamos nosotros y a las que tenía mi viejo cuando entraba a laborar, ¿sí? Y por lo tanto también nuevas expectativas de vida, nuevos paradigmas de vida que hay que lograr empalmar con el mercado laboral. Luego de la pandemia, el lugar de trabajo en términos generales cambió, el campo no cambió, sigue estando ahí la parcela, la agroindustria, el molino, sigue estando donde está, pero para la gran mayoría de los trabajadores, y dijimos que cerca del 40 es comercio y servicio, para la gran mayoría de los trabajadores el lugar de trabajo cambió, la forma, los horarios, ¿sí? Acá hay un montón de cuestiones que tenemos que prestar atención y principalmente el tema de los incentivos, cuáles son las condiciones que hay que prestar para atraer ese talento al sector agro. Una tercera tendencia que remarco es la globalización económica. Hoy, tranquilamente, cualquiera de ustedes puede estar trabajando y lo puede estar haciendo ahora mismo en otro país, ¿sí? Prestando algún servicio de consultoría, ¿sí? Generando algún tipo de investigación. Esto se puede hacer tranquilamente, hay cantidad, métanse en las bases de datos de LinkedIn o alguna otra plataforma de búsqueda laboral, pongan trabajo remoto, agro, con una fórmula sencilla van a encontrar más de 3.000 puestos de trabajo actuales para agrónomos, licenciados en administración, para contadores, para un montón. Eso es lo que hay que pensar, es que nosotros podemos tener acá la persona viviendo, pero no le está aportando la cadena de valor local. Está trabajando para otra cadena de valor y agregando valor en otro lugar. Solamente con buena conexión a Internet. No hay fronteras, no hay horarios, ¿sí? Acá recuerdo en el Mundial que entrevistaban a dos muchachitos que estaban con la computadora haciendo el aguante para la selección y estaban trabajando diciendo, no, tenemos que terminar, y estaban procesando datos y haciendo sistema, mirando el Mundial y trabajando en paralelo para poder sustentarlo. Avances orientados a tecnologías colaborativas, inteligencia artificial, Internet de las cosas, blockchain, etcétera, etcétera, robótica, cantidad de cosas que parecían futurísimas, hoy están recontra presentes, no de manera homogénea en el agro, sí muy heterogénea, muy parcializada, muy concentrada, pero son realidades que ya están desembocando, ¿sí? Y concretamente tendríamos que ver nosotros cómo estamos empalmando con eso, porque esto no es una tendencia, sino que es una realidad. Entonces acá la demanda de formación continua para los que ya estamos formados y para los sistemas de información, los sistemas de educación, generar también instancias continuas, va a ser un desafío. Nuevas profesiones, sí, acá también tenemos un sistema educativo que nos ha ido acompañando. Nosotros tardamos 7, 8 años en recibirte de la universidad pública y cuando entraste tenías un plan de estudio que ya tenía 7, 8 años. Por lo tanto, cuando salís a los 15 años de haber pensado ese plan de estudio, te encontrás con una realidad totalmente distinta. Entonces, ¿cómo empalmar y ser más flexible y empezar a encontrar formas de capacitar a nuevos profesionales en profesiones que tal vez aún no existan, pero sí capacidades que son necesarias para formar? Automatización de los trabajos, y esto tampoco nos queda exento, por más que pensemos que no. Me parece que la agronomía tiene que pensar un montón de superposiciones que va a tener con la robótica, la automatización, el Internet de las cosas, porque ahí hay un empalme, ¿sí? Y concretamente ya hay un montón de aplicaciones que con inteligencia artificial, con un buen sensor, te hacen todo el diagnóstico agronómico y te proponen o te aplican en el momento, en tiempo real, qué es lo que está solucionando. O sea, acá hay que pensar que la automatización de los trabajos no es solamente para lo que es operativo, sino que el cambio de paradigma laboral va para las profesiones también y ya está actualmente de manera incisiva. Resumiendo algunas tendencias 2030-2050, que recapitulé de varios trabajos que ahora se los voy a mostrar. Crecimiento demográfico, esto lo marcan todos los análisis del agro, necesitamos más gente, más alimento, ese es nuestro desafío. Mayor expectativa de vida, acá lo que hay que pensar es que va a cambiar también, ¿sí? Nosotros hoy tenemos cerca del 60% de las personas que trabajan en Argentina tienen más de 48 años. ¿Sí? Y ese porcentaje se va a ir incrementando a 2030 de manera contundente. Pero después vamos a tener muchas personas que tienen más de 65 años y que tienen otro paradigma, ¿sí? Que están fuera del mercado laboral, pero van a tener otro paradigma también y mirada sobre el consumo y la producción. Mayor rotación laboral, ya lo dijimos, internacionalización ya también lo dijimos. Nuevas generaciones, esto de los distintos grupos, ¿sí? Según cómo fueron naciendo, los millennials, ¿sí? Los van agrupando, pero en realidad hay que pensar que hay una convivencia intergeneracional importante.
cada uno con expectativas y paradigmas distintos y hay que lograr empalmarlo. Urbanización, que ahora les voy a contar rápidamente algunos temas, pero sabemos que somos el top 3 de los países más urbanizados del planeta, es Argentina, ¿sí? Y tenemos una tendencia recontra fuerte en ese sentido y tenemos que pensarlo como agro porque es un tema focal. Y después, obviamente, la concentración de la tierra, del capital, etcétera, eso va de manera continua en el agro argentino y las desigualdades en el acceso, la heterogeneidad del agro también hay que trabajarla de manera contundente. Entonces, la oportunidad me parece que es atraer y mantener. O sea, el desafío de atraer y mantener y la oportunidad me parece que también es atraer y mantener. Vamos al censo, rápido se lo hago. ¿Sí? 46 millones de personas, 14,8 dio el aumento intercensal. Como fueron 11 años y pico, el aumento, la tasa anual me da 1,2. ¿Cuál es la diferencia con los últimos 4 censos? Que por primera vez las ciudades grandes crecieron menos que las ciudades intermedias y chicas. ¿Sí? Es el único dato que puedo sacar bueno del censo porque hoy tiene poquito dato, ¿sí? y es tentador, pero fíjense, Cava aumentó entre censos 9,5% por debajo del promedio nacional, la tasa es 0,8 anual, siempre Cava y AMBA, históricamente, aumentaron por encima del promedio. O sea, la tasa de aumento de población fue mucho más grande. Ciudades intermedias, ¿sí? Menores de 300.000 habitantes, 17,4%. Aumentaron por encima del promedio, ¿sí? Y la tasa es 1,4. ¿Qué indicio me da esto? Que puede haber una reconversión. Yo le dije que estamos en el top 3, casi siempre somos el 1, ¿sí? 93, 94% de urbanización tenemos en Argentina. Para mí, como el agro, es un punto que tenemos que prestar mucha atención, pero esto por lo menos puede ser un indicio de que recursos y capacidades sean atraídas por ciudades intermedias. ¿Cuáles son las posibles explicaciones que encuentro? ¿Sí? Que sugiero. Calidad de vida, ¿sí? Se puede trabajar en remoto, o sea, puedo estar trabajando en una empresa de cava en Catriló, puedo estar trabajando en Santa Rosa, ¿sí? Tranquilamente. Trabajar remoto, más tiempo libre, porque cualquiera que charle con un porteño se va a dar cuenta, o con alguien del AMBA, 1 hora y media de traslado para ir, 1 hora y media de traslado para volver, o sea, que salen a las 6 de la mañana, se tienen que levantar a las 5 y vuelven a las 7, 8 de la tarde, fusilados. Eso, en términos generales, es un atentado contra la calidad de vida. Entonces, más tiempo libre, más acceso a la vivienda, también es mucho más complejo conseguir vivienda y en otros pueblos no tanto, más cercanía a la familia, ¿sí? Y de alguna manera todas las nuevas tecnologías permitieron divorciar esto del lugar de trabajo, no en todos los sectores, pero sí es una tendencia que de alguna manera puede haber sido explicativa de este porcentaje. Según Manpower, que es una de las consultoras de recursos humanos que más contrata en Argentina y en Latinoamérica, los aspectos más valorados por los candidatos son 3. Acceso a espacio verde, menos tiempo de traslado y privilegio de formas de vida saludable, ¿sí? 3 aspectos que son más destacados para radicarse en otro lugar. Si tendrían que elegir otro lugar, los 3 aspectos que más destacarían para poder radicarse son estos 3. Entonces tenemos que pensar, de alguna manera como sistema, condiciones de vida, malas laborales, que no es solamente el sueldo o cuánto recibe, sino que hay muchas variables más, lo puede decir la Cheru, pero te lo puede decir cualquiera, y más variables territoriales, acceso a espacios verdes, calidad de vida, tránsito, seguridad, un montón de variables que hacen al aspecto territorial que tenemos que tener en cuenta. El agro tiene muchos desafíos y oportunidades y acá les voy a hacer una síntesis rápida para dejar de introducción a los disertantes que vienen. Sí, acá están todos los trabajos, el plan estratégico que presentaron a 2033 el Consejo Agroalimentario Argentino, el trabajo de la CEPAL, el Fondo Económico Mundial, la Bolsa de Rosario, todos tienen de alguna manera proyecciones a 2030, 2050 y trabajan un montón de tendencias. Simplifico, para mí es un modelo en transición, no solamente el agro, sino el modelo socioeconómico ambiental, ¿sí? Transición energética, tecnológica, ambiental, geoeconómica, social y puntos suspensivos. Esto lo dejo porque lo van a trabajar varios disertantes. Y acá tenemos los desafíos, ¿no? 0 emisiones, tecnología verde, inteligencia artificial adaptativa, computación cuántica, Internet de las cosas, cloud, big data, todo un montón de cosas que van atravesando transversalmente, valga la redundancia, todos los sectores económicos y el agro no es una isla. ¿Qué es lo que propone todos aquellos trabajos? Se los sintetizo en 5 ejes. Siempre es mejorar el sistema productivo, esto es aumentar la productividad y aumentar la productividad.
Incrementar la producción de fertilizantes. En Argentina tenemos un déficit marcado, cada vez vamos importando más, consumimos más, importamos más, hay una dependencia importante. Aumentar el agregado de valor en los complejos exportadores, el 60% de lo que exportamos se va sin valor agregado. Aumentar competitividad de economías regionales, diversificación productiva, porque estamos concentrados en 4 o 5 complejos que son muy importantes para el agro y para la economía del país, y seguimos concentrados en eso históricamente. Y mejoras de infraestructura y conectividad son un poco lo que proponen casi todos los planes que pude revisar. Ahora, nadie trabaja el tema persona. ¿Sí? Entonces lo que digo es, nosotros estamos midiendo de alguna manera, diagnosticando, analizando en base a lo que es producción, en base a lo que es exportación. ¿Sí? Tenemos un montón de indicadores de cómo impacta en la parte impositiva, cómo impacta en el Producto Bruto, en el valor agregado, pero no tenemos, ¿sí?, de alguna manera pensado que todo eso lo sustentan las personas. Todo eso necesita de intangibles, necesita de personas, de recursos, de capacidades que sustenten y le den potencia a lo que estamos buscando. ¿Sí? Entonces me parece que si no tenemos las mejores personas en el agro, vamos a tener muchos problemas. Entonces tenemos que pensar, y el desafío y la oportunidad es cómo atraer y mantener recursos formados en el agro en el mediano plazo. El capital intangible, las innovaciones y las ventajas competitivas llevan mucho tiempo lograr construirla y sostenerla, y por lo tanto es algo que vamos a tener que prestar atención. Algunas necesidades actuales y futuras, y con esto voy cerrando, ¿sí? Ideas, disparadores para pensar lo que es el futuro del agro. La primera, sí, de alguna manera, si vamos pensando un poco la dinámica intercensal del agro, ya desde el punto de vista productivo, nos vamos a dar cuenta que cada vez son menos explotaciones. Esto no solamente es el censo, sino también SENASA y todos los que van midiendo explotaciones agropecuarias. Cada vez hay más, hay menos explotaciones. Las empresas familiares en términos generales se disuelven. Sí, acá tienen dos formas: se atomizan, se dividen entre hijos, o se venden, ¿sí? La concentra una persona. Y acá, por lo tanto, va a haber una necesidad de empezar a trabajar también lo intangible desde el punto de vista de la gestión de los negocios agropecuarios de una manera distinta. Seguimos de alguna manera pensando la producción de materias primas, pero las tendencias son a cada vez más automatizado, ¿sí? Cada vez existen más tecnologías y se van logrando costos productivos cada vez más accesibles, y esto en 2030 va a ser realmente una realidad bastante interesante, pero lo que habría que pensar es concretamente si la producción de materias primas es negocio en términos generales y cuánto necesito de volumen para que eso sea negocio. ¿Sí? Acá se van a dar cuenta que la mayoría de las veces los negocios necesitan escala para ser redituable, y el agro no es una excepción. Por lo tanto, para poder acceder a tecnología y que eso sea realmente redituable, hay que tener economía de escala, y para tener economía de escala, en agro es superficie, ¿sí?, productiva. Por lo tanto, acá, de alguna manera, lo que tenemos que pensar concretamente es cómo podemos empalmar la tecnología con la gestión y dónde podemos agregar valor. Me parece que la jerarquización de la mano de obra rural va a ser un hecho. ¿Sí? Yo puse acá profesionalización entre signos de pregunta, pero en realidad es casi una afirmación, porque de alguna manera vamos a tener que atraer y mantener a los mejores. Hay que trabajar conceptos de remuneración, pero además accesibilidad a todos los servicios que tengan disponibles, que hoy son servicios básicos: conexión a internet, buen confort en los hogares, de las explotaciones, etcétera, etcétera. Y además las nuevas condiciones de los jóvenes que vienen, que no son las condiciones que yo ponía para trabajar, y menos la de mi viejo. Proveedores de materia prima, seguimos de alguna manera igualmente enfocados en la materia prima, excepto la soja, que que tiene una buena relación de transformación local y exportación con algo de valor agregado, a pesar de que es harina y espele de soja, o sea que es un subproducto de la industrialización. Los demás complejos, excepto el cárnico, tienen poco valor agregado en la exportación. Por lo tanto, hay que buscar, de alguna manera, ver cómo podemos armar un sistema más nacional para poder exportar con valor agregado. Imagino que la transformación in situ va a ser uno de los ejes centrales, ¿sí?, un proceso necesario. Aumento de la productividad de mano de obra, esto es algo que se viene, porque obviamente cada vez más el agro, si ustedes ven las curvas de contratación de personas, de los últimos 100 años, la curva es netamente descendiente y la producción es totalmente ascendente. Entonces ahí la productividad viene aumentando por naturaleza, pero lo que tenemos que ver concretamente es cómo hacemos para mejorar y atraer y mantener a los mejores en el agro argentino.
Y después otras amenazas, que yo las dejo como disparadores, ¿sí? Porque cuando venga la comida sintética, hoy la comida de laboratorio, o sea, la carne de laboratorio, un bife, está al costo cerca de $13. En Argentina, 100. ¿Sí? ¿Cuánto va a tardar en hacer un buen bife que necesite Romano y que diga, por el colesterol necesita este bife, y él lo puede imprimir y sea mucho más barato que un bife con el mismo sabor? ¿Sí? ¿Cuánto? Nos falta mucho, porque lo estamos haciendo en Argentina. Y hay un montón de startups y de AgTech que están trabajando en comida sintética con muy buenos resultados y con la curva de costo para abajo. Entonces, estas cuestiones también las vamos a tener que pensar como agro, porque también vamos a tener que ver en esos contextos cómo atraer y mantener. Es un esfuerzo conjunto, y acá termino con esto. Si de alguna manera habría que pensar 5 ejes: mejora competitiva, mejora en la innovación, en la sustentabilidad, la equidad y la gobernabilidad. Para ser rápido, sí, creo que el aumento de la productividad es un indicador, pero no el único, y lo tenemos que trabajar. La diversificación de la matriz productiva es un eje que venimos discursivamente implementando hace ya 30 años, pero no lo hemos logrado materializar en números, ¿sí? Esto de separar en la economía pampeana y lo que son economías regionales, creo que tal vez un error, esto de economía regional como algo homogéneo, y en realidad sabemos que es súper heterogéneo, tal vez sea una de las formas de abordarlo. La cualificación de empleo y la calidad, la gestión general y el agregado de valor, ¿sí? En tecnologías de producto y proceso, acá me parece que en Argentina siempre tenemos buena capacidad para generar y adoptar tecnología de producto, pero no tanto de proceso. Hablo de gestión, comercialización, ¿sí? Hay que pensar un montón de cuestiones que seguramente al agro le agreguen mucho valor y que actualmente hoy no estamos utilizando. Paquetes tecnológicos como algo cerrado y algo tal vez cada vez más dependiente. Esta curva de los fertilizantes tal vez haya que pensarla también desde el punto de vista estratégico. Capacitaciones del sector, cuáles van a ser los profesionales del agro, el rol de la Facultad de Agronomía, del INTA, sí, de un montón de sectores que tenemos que trabajar de manera articulada para poder lograr, de alguna manera, empezar a avanzar en los perfiles que se van a venir y las necesidades actuales y potenciales del agro. Aplicación de técnicas y tecnologías, certificaciones ambientales, el tema de emisión cero a 2050, los objetivos de desarrollo sostenible. Hay un montón de ejes que hacen a la sustentabilidad y que los tenemos que trabajar de manera transversal. Equidad, sí, acá tenemos que ver concentración de la tierra, perspectiva de género para ponerlo también transversal. Hay que tratar de trabajarlo, incorporarlo, y obviamente la generación de empleo de calidad en toda la cadena agroalimentaria. Y por último, creo que el asociativismo y participación, el tema de pensar desde lo público y lo privado, los trasvases generacionales, es un punto que hay que trabajar. Cómo y dónde tiene que participar el Estado es un punto focal. Y después el concepto de soberanía sobre el paquete tecnológico, los productos, los alimentos, y eso también me parece que es un eje central. Sintetizo: construcción público-privada de modelos agroindustriales locales sería pensando en lo global, pero siempre actuando en lo local. Planificados, pensados, profesionales globales que creen tecnologías de producto, proceso y gestión. Economía circular, bioeconomía y valorización de nutrientes y agua como un elemento a tener en cuenta en todo el proceso productivo. Jerarquización de las personas en el agro y mayor colaboración entre las instituciones público-privadas, las empresas, las organizaciones, ¿sí? Para vincularse con la sociedad y para empalmar con la tecnología. Bueno, esto era lo que les quería contar. Lo hice un poquito más rápido de lo que tenía pensado, pero porque empezamos más tarde. Yo creo que, desde mi parte, más dudas que certezas. Así que si puedo resolver alguna consulta, va a ser con otra pregunta, seguramente, para poder ver si podemos reflexionar de manera conjunta y colaborativa. Muchas gracias por el tiempo y la predisposición.